Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu rompe el silencio y lanza una frase que ha dejado al mundo del espectáculo paralizado: mi corazón aún susurra el nombre de Bar. Una confesión inesperada que reaviva los rumores, despierta emociones olvidadas y tiene a las redes completamente desbordadas. Todo ocurrió anoche durante una entrevista exclusiva para un podcast muy popular en Estambul. Elsin Sangu, quien siempre se ha mostrado reservada respecto a su vida sentimental, aceptó hablar de su pasado, de los amores que la marcaron y, sin que nadie lo esperara, terminó mencionando a Bar Arduc. ¿Y de qué manera? Nunca me ha gustado hablar de eso, pero hay nombres que uno no olvida. No porque duelan, sino porque dejaron una huella bonita, confesó la actriz con una sonrisa melancólica. Pero lo que desató el caos fue la siguiente frase, dicha con un tono suave pero firme: mi corazón, a veces, sin querer, susurra el nombre de Bar. El estudio quedó en silencio por varios segundos. El entrevistador, sorprendido, preguntó si eso significaba que aún había sentimientos no resueltos. Elsin no negó nada. Solo dijo: hay historias que no terminan, solo cambian de forma. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, los fragmentos del video comenzaron a circular por TikTok, Twitter e Instagram. La frase "mi corazón aún susurra el nombre de Bar" se convirtió en tendencia y los fans empezaron a especular sobre una posible reconciliación. Pero eso no es todo. Una fuente cercana al equipo de Bar reveló que el actor ya había visto el video y que su reacción fue inesperada. Se quedó callado por un rato, luego sonrió y dijo: a veces, el corazón de dos personas sigue hablando, aunque sus caminos se separen. Esa respuesta fue suficiente para incendiar las redes. Los seguidores de la pareja no tardaron en revivir fotos antiguas, recordar entrevistas pasadas y compartir escenas de la serie que protagonizaron juntos, con mensajes como: ellos son el uno para el otro, y aún hay esperanzas. Un detalle que también está dando de qué hablar es que, según informaciones no confirmadas, ambos estarían invitados a un mismo evento de gala a celebrarse la próxima semana en Estambul. Algunos aseguran que será la ocasión perfecta para que se reencuentren cara a cara. Y por si fuera poco, esta mañana, Elsin publicó una historia en su cuenta de Instagram con una canción romántica de fondo y una frase que parecía una continuación de su declaración: hay nombres que viven en el eco del alma. Los comentarios explotaron. Es por Bar, seguro. Eso es una señal clara, y ya no lo ocultan más, son solo algunas de las frases que se pueden leer bajo su publicación. Los expertos en espectáculos aseguran que, aunque no hay confirmación oficial, el hecho de que ambos estén enviando este tipo de mensajes puede ser una estrategia o simplemente una casualidad del destino. Pero para los fans, cada palabra, cada gesto y cada mirada cuenta. Y esta historia todavía tiene mucho por contar. Horas después de la publicación de Elsin, varios paparazzis comenzaron a merodear los alrededores del gimnasio que ambos solían frecuentar en el pasado. Para sorpresa de todos, Bar Arduc fue visto entrando al lugar en la tarde, con auriculares puestos y una expresión seria. Lo curioso fue que, menos de media hora después, una camioneta negra dejó a Elsin justo en la puerta trasera del mismo recinto. No hay fotos claras de ambos juntos, pero la coincidencia ha levantado todo tipo de sospechas. Algunos testigos aseguran que ambos permanecieron dentro del gimnasio por más de una hora. Una seguidora que estaba presente en el lugar dijo: vi salir primero a Bar, se detuvo unos segundos, miró hacia la salida trasera y sonrió. Luego se fue. Minutos después, Elsin salió por la misma puerta, con una expresión que no se puede describir, como si estuviera conteniendo algo. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Cuentas de fans publicaron teorías sobre una posible reunión secreta, mientras que otras aseguraban que todo estaba perfectamente calculado, como una forma de preparar el terreno para una reconciliación pública. Esto ya no es casualidad, decía un tuit con más de 50.000 likes.
Están jugando con nuestras emociones, pero nos encanta, añadía otro. Esa misma noche, en un evento privado de una marca de moda en la que ambos han colaborado en distintas campañas, los rumores crecieron aún más. Aunque Barr no asistió, Elsin fue vista con un vestido rojo intenso que, según muchos, era el mismo que usó durante una de las grabaciones más emblemáticas junto a Barr en su serie conjunta. La elección del look no pasó desapercibida. De hecho, uno de los diseñadores presentes en el evento comentó entre risas, ese vestido tiene historia, y ella lo sabe perfectamente. Pero el momento más impactante llegó cuando, al final del evento, uno de los periodistas logró acercarse a Elsin y le preguntó directamente, ¿crees que tu corazón y el de Barr volverán a latir al mismo ritmo? La actriz, lejos de esquivar la pregunta, sonrió suavemente y respondió, a veces, los ritmos cambian, pero la melodía sigue siendo la misma. Esa frase fue suficiente para que miles de publicaciones inundaran las redes en cuestión de segundos. Videos con recopilaciones de escenas románticas, comparaciones de entrevistas antiguas y hasta ediciones musicales con frases cruzadas entre ambos volvieron a apoderarse de las plataformas. El hashtag con sus nombres combinados volvió a ser tendencia y la emoción entre los seguidores alcanzó niveles históricos. Al día siguiente, nuevas pruebas alimentaron aún más la llama. Una imagen captada por un dron, usada para un reportaje general sobre tráfico en Estambul, mostró accidentalmente a Barr y Elsin caminando por el mismo parque, aunque a unos metros de distancia. Aunque muchos aseguran que podrían no estar juntos, otros defienden que fue un paseo deliberadamente discreto. Lo curioso es que ambos llevaban ropa deportiva, gafas oscuras y gorros, como si intentaran no ser reconocidos. Las teorías se multiplican y las preguntas no paran, ¿están volviendo poco a poco? ¿Se están dando una segunda oportunidad lejos de los focos? ¿Es todo una estrategia mediática o simplemente una coincidencia que el universo se empeña en repetir? Una fuente anónima que trabajó en la producción donde ambos se conocieron asegura que nunca dejaron de tener contacto completamente. Siempre hubo una llamada ocasional, un mensaje en fechas importantes, y eso, tarde o temprano, genera un reencuentro. Mientras tanto, Elsin compartió esta mañana una nueva historia en Instagram, esta vez con una imagen de un amanecer y la frase, hay días que nacen con respuestas que uno no pidió, pero que el alma necesitaba. Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Esto es por Barr, lo sabemos, algo está pasando y es hermoso, y estamos viviendo un drama romántico en tiempo real, fueron solo algunas de las frases que se repitieron sin parar. Y aunque ni Elsin ni Barr han confirmado oficialmente nada, lo cierto es que este cruce de señales, palabras y gestos parece decir más que cualquier comunicado. Los fans están atentos, los medios expectantes y la historia entre estos dos íconos parece estar escribiendo un nuevo capítulo que nadie quiere perderse. No te vayas. Esta historia está lejos de terminar. ¿Será que estamos ante el inicio de una segunda temporada en la vida real de esta pareja que hizo soñar a millones? Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte ni un solo detalle de este posible renacer amoroso. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like si te gustan estas historias llenas de emoción, corazones entrelazados y secretos que resurgen cuando menos lo esperamos.